Hola gente del primero F, hoy les traigo el resumen del libro Los ojos del perro siberiano. Disfrútenlo. Resumen. La historia comienza cuando el muchacho cuenta que su familia vivía en San Isidro en una casa muy grande. A su madre le encantaba hacer manualidades y cuidar su jardín y es así como la recuerda. Cuenta que con su padre la relación era más seria. Su hermano Ezequiel no vivía con él. Su primer recuerdo era de cuando su hermano se fue de la casa. Él tenía 5 años y su hermano 18. Él admiraba a Ezequiel, Ezequiel había sido quien le enseñó a caminar y era la única persona con quien se dormía de bebé. Cuenta que su único y mejor amigo fue Mariano, eran como hermanos. Un día que regresó a su casa, encontró a sus padres y Ezequiel gritándose, pero en cuanto lo vio su papá lo mandó a su cuarto. La razón por que Ezequiel se había ido de la casa era porque él había embarazado a su novia, pero el parto fue interrumpido, por eso el padre de la chica le dijo al papá de Ezequiel que Ezequiel debía casarse con su hija, pero Ezequiel se negó y se fue de la casa. El muchacho decidió ir a hablar con su hermano para saber la razón de la discusión. Consiguió la dirección y fue. Ese viaje le cambió la vida. Cuando llegó, su hermano estaba allí, y un perro siberiano le saltó encima. El perro se llamaba Sacha. El muchacho le preguntó por la discusión y Ezequiel respondió que él tenía sida. El muchacho comenzó a tener pesadillas sobre un viajero en el desierto que era sobrevolado por un ave de rapiña, pero este solo podía ver la sombra del ave y veía que cada vez se acercaba más. Un día llegó su abuela, cuando estaban conversando ella le contó que sabía que había ido a ver a Ezequiel y que estaba contenta por eso. Un día el muchacho estaba aburrido y fue a comprarse un libro, cuando llegó, Clara, la chica que siempre lo ayudaba a encontrar libros, no estaba y lo ayudó otra mujer. Se puso a buscar libros y llegó a una pila de ellos de María Elena Walsh, leyó una parte y reconoció la canción que le cantaba su hermano de bebé. Se mareó y se fue corriendo, hasta que llegó a un río. Una semana antes de su cumpleaños, estuvo terminando todos los preparativos junto con Mariano. El día del cumpleaños llegó mucha gente, entre ellos a la abuela y Ezequiel, el cual le regaló un disco de Dire Straits, Brothers in Arms, hermanos abrazados. Días después, Ezequiel lo invitó a ver un partido de fútbol. Su papá no quería, pero al final lo dejó ir. Vieron el partido que fue terrible, pero estaban contentos. Fueron juntos hasta la casa, pero Ezequiel no entró. Después de eso su papá le prohibió ver a Ezequiel. Después de un tiempo, el muchacho le contó a Mariano que Ezequiel tenía sida, pero Mariano se enojó y se fue. Pasaron el año nuevo en la casa de la abuela, estuvo bueno porque incluso fue Ezequiel. Cuando comenzaron las clases otra vez, Mariano lo ignoraba todo el tiempo, por lo tanto el muchacho decidió cambiarse de colegio al Nacional de Buenos Aires y como era difícil entrar, su papá lo metió en un instituto para que se preparaba. En esa época a Ezequiel le dio su primera crisis. Contrajo neumonía y tenía que tomar una medicina fuerte. Como el médico le mandó a hacer ejercicio, Ezequiel hacía largas caminatas con Sacha hasta el instituto del muchacho, no estaba muy lejos. Ezequiel le contó que le encantaba Sacha porque él era el único que lo miraba siempre de la misma manera. Ezequiel le pidió que cuidara de Sacha, pero sus pasas lo mandaron con la abuela. Las caminatas cada vez eran más largas y él se quedaba más tiempo en la casa de Ezequiel. Allí encontró un cello y Ezequiel le contó que quería poder tocar la suite No. 1 en sol mayor de Bach. Ezequiel le prestaba libros que al final siempre le gustaban. El muchacho le pidió a su padre que le prestara el disco de la suite No. 1 de cello y su padre se alegró porque siempre quiso que el muchacho escuchara buena música. Ese fin de año lo celebraron en casa y celebraban también que el muchacho haya ingresado al Nacional de Buenos Aires. Ese verano se fueron al campo y cuando regresaron para el inicio de clases, el muchacho decidió tener más actividades extracurriculares para pasar más tiempo en la capital. Cuando fue a ver a Ezequiel, este le dio una foto en donde había un pentagrama en clave de fa, la clave en donde se toca el cello. Uno de esos días, el muchacho fue a comprar un libro y se encontró con unos amigos de su papá, le contaron que estaban tristes porque su hermano tuviera leucemia. Por esa mentira de sus padres el muchacho no tenía palabras para describir su indignación. Una semana de cumplir los 13 años, Ezequiel le pidió que fuera a la casa y allí le interpretó su propia versión de la suite No. 1, no era perfecta pero cada nota tenía sentimiento. Los últimos días de Ezequiel, el muchacho los pasó junto a él. Ezequiel decía que era irónico que él los acompañara en sus últimos pasos, cuando Ezequiel le había enseñado sus primeros. Ezequiel murió junto a su hermano.
En el entierro de Ezequiel, la abuela le dio un vídeo de la película Blade Runner en el que estaban las últimas palabras de Ezequiel. El muchacho se fue a estudiar a Estados Unidos y se llevó con él el cello de Ezequiel, nunca aprendió a tocarlo, pero siempre lo mantenía afinado. El muchacho volvió al río después de varios años, el río es el mismo pero él ya no. Conclusiones. Esta obra es importante porque nos presenta la realidad y lo que sienten los jóvenes en una situación como la que vive el muchacho y su hermano. Ayuda a conocer lo que piensan otros jóvenes. Tiene un estilo diferente ya que nunca se conoce el nombre del narrador y se utiliza la perspectiva absoluta. Bueno, aquí está el resumen, lo hice así para que no se aburran de tanto leer, me pareció una buena idea ya que me da late leer jeje, bueno en fin oigan bien esta grabación ya que es el mejor resumen de todos y si se quieren joder leyendo es su problema, espero haberles facilitado su preocupación, nota haré esto con todos los libros que siguen jeje, bueno compañeritos de curso cuídense adiós.